Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María Fernanda Mongarro Valenzuela, soy del grupo segundo año A y en este video les voy a hablar sobre la centralización de la educación en México. José Vasconcelos Calderón nace en Oaxaca el 28 de febrero de 1882. Estudia la carrera de Derecho en la Universidad Nacional y obtiene el título de abogado en 1907. En 1908 se une al movimiento revolucionario de Francisco I. Madero, opuesto a la dictadura general de Porfirio Díaz. Preside el Ateneo de México y participa en el movimiento revolucionario. Escritor político, en la primera parte de su vida cultiva el ensayo histórico y filosófico. La revolución del lápiz. José Vasconcelos consideraba que la promoción de la lectura a través de bibliotecas o de la distribución de libros era tan importante como la creación de escuelas. Es legendario su proyecto de publicaciones en la SEP. Se tiraron cientos de miles de libros que llegaron a todos los rincones del país e incluso del extranjero. Destaca la publicación y distribución de obras clásicas como La Odisea de Homero, las tragedias de Esquilo, los diálogos de Platón, la Divina Comedia de Dante y Fausto de Goethe, entre otros. El crítico uruguayo Ángel Rama ofreció la metáfora de la ciudad letreada para referirse al círculo de alta cultura en las sociedades latinoamericanas. Esta ciudad quiere ser fija e intemporal como los signos, en oposición constante a la ciudad real que solo existe en la historia y se pliega a las transformaciones de la sociedad. Para Rama, la alta cultura mexicana fue un paradigma de esa ciudad construida por las élites cultas sobre la base de una tradición intelectual con siglos de antigüedad. A principios del siglo X, los intelectuales porfiristas, encabezados por Justo Sierra, habían planeado construir nuevos barrios en esa ciudad letrada. Barrios afrancesados, cuyo palacio simbólico sería la flamante Universidad Nacional. La hazaña revolucionaria de Vasconcelos fue tomar por asalto esa ciudad letrada. Como un Zapata de las letras, lo que hizo Vasconcelos fue un reparto de letras, por contraste con el líder campesino que, como sabemos, luchaba por un reparto de tierras. El plan de Vasconcelos era destruir el control jerárquico del saber, el dominio de las letras que primero había sido acaparado por la Iglesia y por la corona, y que después de la independencia y de la reforma había sido asumido por el Estado y la intelectualidad que le servía. La diferencia de este proyecto cultural y educativo con el del Ateneo de la Juventud es radical, aunque rara vez haya sido señalada. Los jóvenes del Ateneo de la Juventud, como Alfonso Reyes, Antonio Caso y Pedro Enríquez Ureña, lucharon para que la filosofía más reciente y la novísima cultura europea fueran recibidas en la ciudad letrada. Se puede decir que en 1910 Justo Sierra concedió a los ateneístas esta apertura en el campo de la educación superior, aunque dejó intacto el dominio positivista en la educación básica. Luego, hacia 1911, cuando el Ateneo fundó la Universidad Popular Mexicana, se abrió una pequeña puerta en la gruesa muralla de la ciudad letrada para permitir mayores contactos con el exterior. Sin embargo, en ningún momento los ateneístas pretendieron destruir las murallas, tan solo querían hacerlas más porosas. Escuelas rurales, el concepto educativo de José Vasconcelos. José Vasconcelos, siendo ministro de Educación Pública en 1921, funda el Departamento de Educación y Cultura Indígena, en aras de buscar una mejora y poner en práctica una acción educativa para el México del porvenir. Al frente del departamento estuvo el maestro Enrique Corona, un hombre conocedor del problema en nuestro país. Una de sus primeras acciones fue enviar maestros misioneros o sofistas a recorrer el país, en cada colonia, en cada región, para la instrucción de los jóvenes, y que esos propios jóvenes se formaran como docentes para seguir con la misión de maestros ambulantes, enseñando a los otros al derecho de aprender a ser. Estos maestros misioneros fundaron la Casa del Pueblo,
donde se tenía que formar a otros futuros maestros para el trabajo de la educación pública. La Casa del Pueblo fue una creación original del maestro Enrique Corona, la cual es parte de la Escuela Rural Mexicana. Las misiones culturales son otra acción importante en la educación rural de México. Uno de los objetivos era el mejoramiento profesional de los maestros en el campo de acción, donde un grupo de docentes de la ciudad iban al área rural para enseñar sus técnicas pedagógicas a los docentes que estaban en el ámbito rural de los extremos territorios. El objetivo de las misiones culturales era el mejoramiento de los maestros rurales y el resultado de este esfuerzo fueron las escuelas normales rurales. Educación técnica. Con la llegada de don José Vasconcelos en 1921 a la Secretaría, esta vez ya de Educación Pública, todos los esfuerzos empiezan a fructificar en un sistema de educación técnica. Por eso, la iniciativa de la ley para restablecerla claramente especifica que se van a establecer institutos técnicos en un número de 1 por lo menos en cada estado de la República. En ese momento que la EPIME cambia a EIME con el lema la educación para la producción, quitándosele lo de práctica situación que le va encaminando hacia la profesionalización respecto al lema resulta al momento que se está viviendo. Cuando la educación tiene como consigna estimular el desarrollo económico a través del impulso de la industria, situación que no se conseguiría sin la participación del sistema educativo. Por ello, no debe extrañarnos que un humanista como Vasconcelos hubiera expuesto el 9 de diciembre de 1922 que más urgente que la educación superior es transformar nuestras antiguas escuelas de artes y oficios en modernos institutos técnicos. En ellos deseamos formar peritos mecánicos industriales de todo género. El conflicto educativo con la Iglesia. Es pertinente señalar que los camisas doradas no solo asumían que Cárdenas era un comunista, sino que apoyaron el intento golpista del general Saturnino Cedillo y buscaron cómo la Iglesia Católica durante la Guerra Cristera, alianzas con los petroleros yanquis, algunos de ellos ligados a las redes nazis organizadas por Alemania. Ese mismo año, José Vasconcelos, quien vivía en Estados Unidos, inició una serie de artículos en Timón, Hoy Excelsior y Novedades en apoyo al franquismo y a la Alemania de Hitler. A diferencia del Partido Acción Nacional, PAN, fundado en 1939, con algunos principios tomados de la doctrina social de la Iglesia Católica, la Unión Nacional Sinarquista se organizó como un movimiento que en sus primeros momentos rechazaba la participación electoral y la forma de partido en su organización. Tuvo vínculos con los camisas doradas y con el fascismo europeo y estadounidense. Al fracasar el intento golpista de Cedillo, la UNS adoptó una línea cercana a la acción legal sin abandonar sus nexos clandestinos con agentes nazis en México y en Estados Unidos.